¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tenga usted muy buenas noches. Lunes otra vez y aquí estamos con Hora Política, con el equipo completo, ¿eh? Lo tenemos a Javi de vuelta con nosotros. Javier. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por ¿Fueron hacerme parte. lindas esas vacaciones? Descanso, breve, pero bueno. Una escapadita, como dicen. ¿eh? Totalmente. Bueno, hoy tenemos 3 invitados también con diversos temas que hacen a la coyuntura, pero también a las cuestiones de fondo, ¿no? Que modifican las pautas de comportamiento de nuestra sociedad. Exactamente, Sergio. Vamos a hablar con Gabriel Sabino, quien es defensor del pueblo de Santa Fe. ¿Qué pasa con el tema recortes de fondos para el sector de la discapacidad? También vamos a hablar con Marcelo Burgués, empresario, titular de DECA Construcciones, sobre la poda también de recursos y de la situación de la obra pública, sobre todo en territorio santafesino. ¿Viene sorteando la provincia esta crisis? Lo vamos a hablar con él. Y por último, el diputado nacional Diego Giuliano, y convencional constituyente, sobre esta etapa histórica que está abriendo la provincia de Santa Fe, nada menos que la reforma de su Carta Magna. Y los 3 temas que vamos a abordar con los invitados, sin ninguna duda está esta ecuación, ¿no? Lo económico por un lado, la justicia social por el otro, y hay que ver cómo se pueden combinar ambas partes que son necesarias justamente para llevar a satisfacer las necesidades de todos nosotros. Dicho todo esto, nos vamos al primer corte y ya arrancamos con las entrevistas. Único Desarrollos Inmobiliarios. La oportunidad de invertir en tu futuro. Financiación exclusiva y a tu medida. Elegí tu desarrollo adecuado. Único Bizart, Único Golf, Único Corrientes. Con la garantía y respaldo de Autocrédito. Desarrollos Inmobiliarios. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. El relevamiento que hicieron no necesitó margen de error, acertaron casi todo, así que me imagino que con este resultado electoral nada los sorprendió. ¿Sabés cuál es la palabra más importante de medicamentos de venta libre? Medicamentos. No importa que sea libre, pueden ser peligrosos. Y quien te garantiza la dosis adecuada y su conservación es el farmacéutico. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Bloque Unión Cívica Radical. ¿Conocés la nueva forma de comprar en el Emporio de la Zapatilla? Conocelo ahora. elemporiodelaZapatilla.com. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Bloque Compromiso Justicialista. Son solo 6 pasitos, Kili 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kili 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kili 6. Y seguimos en Hora Política y recibimos a Marcelo Burgués, empresario, titular de DECA. Gracias por acompañarnos, bueno, Marcelo. Mucho gusto, buenas tardes. Un gusto. Marcelo, ¿estamos cerca o todavía muy lejos de superar este momento de incertidumbre, por ejemplo, que envuelve a lo que es la obra pública en la provincia de Santa Fe? Bueno, mira, la obra pública en general en Santa Fe está bien, está traccionando a diferencia de la nación y están haciendo un esfuerzo importante en sostenerla. Yo creo que están en marcha grandes proyectos en general que tienen que ver con la seguridad. Se están construyendo lo que le llaman el infierno, las cárceles más importantes en la zona de Piñeiro, también se están haciendo en Recreo. Es una inversión muy grande que el gobernador dispuso en seguridad. Se suman estaciones policiales nuevas, con un nuevo régimen. Y también no es un tema menor que el año que viene se van a hacer los Juegos de Sur.
y se han encarado en las grandes ciudades o las ciudades más importantes de la provincia grandes obras que van a quedar para el uso público, que tienen una importancia y a su vez traccionan para el trabajo de una forma importantísima. Eso le da un volumen a la provincia que se suma a la continuidad en los proyectos de rutas que se vienen haciendo y se vienen haciendo mantenimientos, con lo cual yo te diría que la actividad tanto en la provincia como en la ciudad misma, porque la ciudad también ha encarado reformas y obras de mantenimiento, y de hecho se está por empezar a hacer reparar el muelle de Parque España, se está haciendo la pista del aeropuerto, que en breve se comenzará. Bueno, hay mucha actividad. Los santafesinos no nos podemos quejar realmente. Una de las cosas que planteó el gobierno provincial, que es casi a imagen y semejanza de Córdoba, por ejemplo, de otras provincias, es la posibilidad de endeudarse para poder desarrollar todo este tipo de obras que tienen que ver con la obra pública y obras de infraestructura muy grandes para resolver problemas estructurales que tiene la provincia. ¿Cómo lo ven ustedes desde el sector empresario? Y nosotros lo vemos muy favorable eso, porque existen muchas obras que tienen que ver con el saneamiento, la provisión de agua potable, el tratamiento de residuos, lo que tiene que ver con todas las obras de saneamiento cloacales, plantas depuradoras, que ese tipo de crédito le va a dar una posibilidad muy importante al gobierno para poder ejecutarla. Pues son obras de mucho costo, pero a su vez también traen mucho beneficio para la población porque mejoran la calidad de vida y además permiten que la sociedad se vaya ayornando a una vida más adecuada como es el mundo. Para nosotros tener cloaca es lo normal, pero en los pueblos de nuestra provincia no hay muchas localidades que lo tengan. Entonces yo creo que están haciendo foco en eso. Santa Fe no es una provincia que esté endeudada, todo lo contrario, siempre han tenido mucho criterio de austeridad y o sea, tranquilamente puede tomar esos créditos. Aparte hay una distorsión de la decisión de endeudarse, porque se cree que endeudarse es una pérdida de dinero y lo que por allí, una deuda bien contraída y bien invertida, lo que genera es desarrollo, ¿no? Por supuesto, mira, yo te lo digo porque fui partícipe. Wiener, cuando fue intendente, tomó unos créditos internacionales que en ese momento parecía que iba a endeudar a toda la municipalidad y le permitió a Rosario tener los accesos que hoy tiene. Y los pagó en largo plazo y las obras quedaron. Y en este contexto hay un insistente reclamo de todas las provincias, incluido Santa Fe, a la Nación, sobre el retaseo de recursos para obra pública, sobre todo en materia vial, teniendo en cuenta que Santa Fe, por ejemplo, está en el corazón del polo productivo de la Argentina, también por una cuestión de seguridad vial. Digo, ¿sorprendió un poco esta actitud del Gobierno Nacional respecto de las provincias? Y mirá, lo que yo te puedo asegurar que Santa Fe hace todos los intentos posibles para comunicarse, para conseguir una respuesta, pero no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo, ¿viste? Es preocupante porque uno entiende que a lo mejor la gente de la Nación tiene la idea de hacer otro tipo de política, como las concesiones, pero llevan tiempo ponerla en marcha. Y el mientras tanto es el problema, porque ustedes tienen que entender que por nuestras rutas pasa la producción y pasa la vida. Entonces necesitamos mantenerlas mínimamente, cortarle el pasto o arreglar las luces que no andan mínimamente, porque es un tema absolutamente indispensable. Uno de los argumentos que utiliza el gobierno para justificar, el gobierno nacional digo, ¿no?, para justificar su decisión con respecto a la obra pública es acusar a los empresarios que participan de las distintas licitaciones como empresarios prebendarios o de la cartelarización de la obra pública. Digo, por momentos suena ofensivo, si se quiere, para la Cámara Empresaria de la Construcción. Sí, claro. Mira, desde el 2016 que asumió Macri, todas las obras se licitan
sin venta de pliego. En general no hay obras que vos sepas con quién competís. Esto es una falacia, porque realmente nosotros no sabemos ni con quién competimos. Solamente decidimos dónde participamos de acuerdo a nuestra capacidad y si nos ocupamos de hacer determinado tipo de obra. Pero eso no existe. La verdad que a nosotros nos preocupa porque a lo mejor por un grupo de personas que no han actuado bien se lleva adelante una mirada sobre todo un sector que no tiene nada que ver en esto. Nosotros no tenemos nada que ver. El actual contexto de crisis ha afectado a todos los sectores de la Argentina, particularmente de la construcción. ¿Cuál ha sido el impacto y sobre todo el impacto laboral, no? Mirá, vos te referís específicamente a los puestos de trabajo. Ya te vuelvo a decir, Santa Fe está prácticamente en una isla. Nosotros hemos conservado nuestra cantidad de gente trabajando. Es más, tenemos hasta problemas para crecer. Nos falta mano de obra capacitada. Nos cuesta. Es un tema difícil de resolver. Con lo cual te diría que laboralmente Santa Fe está en una isla. Logra sortear hay actividad. Yo creo que lo que sí puede tener algún tipo de delay es lo privado. Porque lo privado está atado al funcionamiento del país como país. Tiene que ver el precio del dólar, tiene que ver la expectativa de la gente. Ustedes saben que la economía es una ciencia que funciona con las expectativas. Si la gente tiene confianza, no tiene confianza. Bueno, de a poco eso lo veo más lento. Hay un montón de permisos de obras que se están empezando, privadas, pero ventas de unidades masivamente lo veo más lento. El tema de precios, Marcelo, ha impactado beneficiosamente todos los resultados positivos que se adjudica el gobierno en materia de la macroeconomía, digo, bueno, inflación, el dólar flotante y todo lo demás. Con la inflación 100% a favor, porque y en este momento empieza una etapa donde todas las empresas que trabajamos tenemos que ser eficientes, porque desgraciadamente, en contra de los intereses de las personas, la inflación generaba un impuesto malo para todo. Y distorsionaba y escondía la ineficiencia de las empresas porque siempre la obra se estaba ajustando por una determinada manera que la gente no lo podía absorber. En cambio hoy la realidad es otra. Hoy hay que trabajar bien, hay que estudiar, hay que prepararse y tenés que tener buenos resultados, si no te va a ir mal. El otro día hablábamos con Sergio Casinerio, que es el presidente de la Cámara de Supermercadistas de Autoservicio de Rosario y la región, y nos contaba este fenómeno de que antes servía estoquearse, hoy ya no. No. Digo, le pasa lo mismo a la construcción. Sí, sí. ¿Sabés qué pasa? El dólar está muy barato todavía y están entrando cosas importantes y el país quedó caro. Y ese proceso de que se vayan acomodando los precios lleva más tiempo. Y el empresario tiene que también hacer su parte. Y bueno, por eso se está luchando mucho por los impuestos, quién saca, quién pone. Eso también ayuda a que se pueda bajar costos. Pero los costos hoy, créanme que no han bajado mucho. Y en este año electoral, ya sé que ninguno estamos en condiciones de hacer futurología, ¿no? Pero sí, mucha expectativa está depositada en qué puede llegar a pasar después de octubre, ¿no? Con el actual contexto inflacionario, el dólar. Desde el sector que vos representás, ¿cómo están viendo el escenario de aquí a fin de año? Nosotros lo vemos con mucha cautela, ¿viste? O sea, estamos, digamos que, yendo despacio, esperando que suceda el hecho electoral que nos permita adivinar cuál va a ser, porque no nos
no nos parece que un plan de gobierno como el que tenemos pueda sostenerse si no hay algunos cambios. Es decir, yo creo que el país demanda más dólares de los que generamos y eso es un problema. Y hoy hasta nos cuesta vacacionar en nuestro país. Es más barato irse afuera. Entonces es que estamos en una rueda inversa y con un dólar barato me cuesta creer que esto se va a poder sostener. Yo creo que a partir de la elección el gobierno va a tratar de generar cambio. Marcelo, la última vez que estuviste hablábamos de la lentitud que tenía el Consejo Municipal para la autorización de las obras privadas, digo, ¿no? Para la convalidación. Digo, ¿se ha logrado acelerar los tiempos en el Consejo para que se aprueben los proyectos de la construcción? Bueno, se ha ido mejorando. Tanto el gobierno municipal como el Consejo, todas las entidades tratan de dinamizarlo. Pero bueno, creo que falta mucho más todavía, hay que gestionar mejor todos los proyectos en todos los ámbitos. También le pasa en algunas áreas de la provincia, pero son cosas que se tienen que ir dando a medida que se vaya presentando, ¿no? Marcelo, muchas gracias, muy bueno, gentil. Gracias por acompañarnos. Marcelo Burgués, empresario, pasó por Hora Política. AMSAFE San Lorenzo. En defensa de la escuela pública, el derecho a la educación y los derechos de las y los trabajadores de la educación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados PRO. Calles, plazas, luces, veredas y obras históricas que vienen a transformar la ciudad, porque eran necesarias, porque no paramos. Obras que hacían falta, obras por todos lados. Municipalidad de Rosario. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, un gremio comprometido siempre con la gente y en acción solidaria permanente. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, siempre con la gente. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Hacemos Santa Fe. Cuando sos un emprendedor, tenés que encargarte de todo. Por eso, nosotros te damos una de las 1000 manos que necesitas. Conocé nuestro nuevo Pack Emprendedores. Un pack que tiene todo lo que tu emprendimiento necesita para crecer. Porque si en tu proyecto estás en todas, nosotros estamos con vos. Conocé más en bancosantafe.com.ar. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡inicie! Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muy bien, seguimos en Hora Política y recibimos a Gabriel Sabino, el defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe. Gabriel, bienvenido, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Gabriel, vamos de lo general a lo particular para organizarnos. ¿Cuáles son los mayores reclamos que están recibiendo de parte del ciudadano? Bueno, en la Defensoría del Pueblo no se olviden que no solamente está en Rosario y Santa Fe, sino tenemos 48 oficinas en el interior, 3 oficinas móviles que recorren. Y particularmente depende de la región, depende de la problemática y la temporalidad, ¿no?
pero siempre, hoy en día tenemos toda la problemática que tiene que ver con las obras sociales, toda la problemática que tiene que ver con el IAPOS a nivel provincial, la problemática que tiene que ver específicamente con las estafas virtuales, más allá de todo lo que tiene que ver con servicios públicos. Si la Defensoría lo que tiene es, en particular, un centro de asistencia a la víctima y testigo del delito, donde abordamos todos los problemas que tienen que ver justamente con familia, con protección de derechos, el órgano de revisión de salud mental, que también hace unos años está bajo la órbita de la Defensoría, por cuanto tenemos muchísima más competencia de lo que teníamos anteriormente. Y bueno, las problemáticas, por decirte un tema en particular, es muy difícil. ¿Por qué? Porque en el último informe que hicimos en la Cámara de Diputados y en el Senado, en el 2024, la Defensoría del Pueblo abrimos 42.000 expedientes y atendimos 160.000 reclamos en toda la provincia. Digo, eso es un dato que es certero, es un dato que nosotros nos enorgullece específicamente. ¿Por qué? Porque el grado de ponderación ciudadana de la Defensoría, nosotros tenemos un sistema de revisión después de que es atendida la gente con un 94% de grado de ponderación positiva de la Defensoría. Creo que es una de las instituciones protectoras de derechos más importantes de la provincia, y te diría a nivel nacional e internacional. No lo digo por desconocimiento, sino por conocimiento. Es una de las defensorías referentes a nivel internacional por la complejidad que tiene la Defensoría del Pueblo. No se olviden que en Argentina hay 62 defensorías, 8 solamente somos provinciales, la nacional, que hace 16 años que está vacante el cargo, por cuanto la Defensoría de Santa Fe es una de las que lleva a la vanguardia todos los problemas nacionales en la Asociación de Defensores del Pueblo, en las federaciones internacionales, en los institutos internacionales. Santa Fe siempre marca la progresividad y marca la tendencia de todas las oficinas justamente protectora de derechos, como la Defensoría del Pueblo. En el actual contexto que tiene la Argentina, es lógico que cualquier ejecutivo en todos los niveles quiera mantener un equilibrio en sus números, ¿no? Pero este ajuste que hay en el sector de discapacidad, incluidas las pensiones no contributivas, ¿están marcando un déficit de sensibilidad social del gobierno nacional hoy? Bueno, nosotros en particular venimos trabajando históricamente. Yo hace 23 años que estoy dentro de la institución. Hoy me toca, en estos 5 años, haber estado al frente de la Defensoría y la Defensoría de Niños y Adolescentes. Uno va viendo que de un lado se habla mucho de progresividad de derechos y en otro lo que observamos son restricciones específicamente en la protección de derechos. El tema, como bien decía, de todo lo que tiene que ver con la discapacidad, nosotros venimos hace muchísimos años trabajando. En este caso particular, cuando en enero el Gobierno Nacional saca justamente la resolución 189, donde se le trataba de idiota, imbécil, justamente todos los términos, los peores términos para personas con discapacidad. Nosotros ya en septiembre del año pasado veníamos diciendo que todas las medidas que se venían dando del Gobierno Nacional retrotraía a las leyes de 1997, o sea, un retroceso de muchísimos años de haber conseguido un montón de cuestiones de protección, de inclusión de las personas en la forma integral de pensar la discapacidad, y bueno, veíamos específicamente un retroceso. Con esto, con la resolución 187, lo que hizo es acelerar. Cuando todos discutían, nosotros de la Defensoría decíamos, che, pero fíjense que esta medida es económico-céntrica, o sea, solamente era una cuestión de a ver cómo bajamos la cantidad de pensiones que había a nivel nacional. No nos olvidemos que a nivel nacional son cerca de 1.300.000 pensiones por no contributiva en discapacidad o por imposibilidad laboral por la incapacidad. Y cuando nosotros marcábamos que cuando se empezó a comunicar desde el Gobierno Nacional para hacer esta auditoría, que nosotros decíamos estamos totalmente de acuerdo con las auditorías, estamos totalmente con el control, porque eso da transparencia, empezamos a notar que en la planificación de esa política pública nacional había muchísimos errores. Y da la pauta que solamente de los 1.300.000, solamente notificaron a 720.000 beneficiarios. De los 720.000 beneficiarios, el Gobierno Nacional reconoció que había 220.000 que habían notificado mal o no se habían notificado, y lo que pasaba era la incertidumbre. ¿Por qué? Porque si uno no se notificaba fehacientemente, si no
iba a los efectores de salud a presentar toda la documentación, automáticamente se caía la pensión. Bueno, en el ida y vuelta, en todos los reclamos que hicimos al ANDIS, bueno, al gobierno provincial, al gobierno nacional, con la movida de todos los familiares, justamente los que están afectados por alguna discapacidad, todas las organizaciones, los profesionales, bueno, creo yo que la presión, y de ustedes desde el periodismo, es decir, bueno, visibilizar el tema y sensibilizarlo. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que está pasando con el gobierno nacional y las medidas, creo yo a mi criterio, desacertadas, totalmente desacertadas del gobierno nacional. Por otro lado, la situación que están padeciendo las personas con discapacidad. No se olvide que uno dice, no, cobran pensiones. Estamos hablando del 70% de la jubilación mínima. O sea, estamos hablando de algo más de 200.000 pesos. Sí. Y piensen lo que se debe invertir, por así decir, o gastar para mantener una persona con discapacidad, más allá de los distintos grados de discapacidad. Y por otro, lo que está pasando y padeciendo los trabajadores del sistema de salud que atienden específicamente a este sector con discapacidad. Hablemos de transportistas, hablemos de los terapeutas ocupacionales, que en los últimos meses, de principio de año hasta ahora, octubre de este año, ya a este año perdieron el 70% de su capacidad justamente económica, porque no hay aumento. De octubre del año pasado no hay aumento. Y los pocos aumentos que hubo, más allá que hoy los índices inflacionarios son menores, estamos hablando de 2-3%, solamente lo que se notó que hay 0,5, 0,4 de aumento en cada una de las prestaciones. Sí. Esto va en detrimento justamente de todo el colectivo, porque uno piensa en la persona con discapacidad. Pensemos en el entorno, pensemos en la familia, pensemos en los niños y adolescentes, pensemos en los adultos mayores que tienen discapacidad. Digo, es un tema, creo que hay que prestarle atención, es un tema que hay que visibilizarlo, por eso lo bueno es visibilizarlo y después hacer buena planificación. No se puede planificar políticas públicas si no se les convoca a aquellos que tienen o las instituciones que padecen el problema. Bien. ¿Por qué? Porque cuando uno planifica políticas públicas lo que te da certidumbre, certeza para mejorar justamente la eficiencia en el gasto. Acá se hizo totalmente al contrario, porque no piensen ustedes que hace de noviembre del año pasado que el gobierno nacional convocó a todos los efectores de salud, que se hicieron las auditorías que no reflejaban lo que era una auditoría, solamente era una entrega de documentación. Y en Santa Fe, que teóricamente se hicieron las cosas bastante bien, solamente menos del 40% de las personas que fueron notificadas asistieron. Si vamos a otras provincias, a Formosa, Chaco, donde muchas personas tenían el efector de salud, tenían que transportarse 500 kilómetros. Sí. Y muchas veces se iban al efector y el efector le decía, señores, nosotros acá no tenemos ningún convenio, o sea, iban para nada, digo. Claro. Eso revictimiza, es una cuestión que lamentablemente, como decía, de sensibilidad y muy poca sensibilidad, porque son las medidas que se toman atrás de un escritorio, medidas económico-céntricas, que lo único que demuestra es dar un dato o un tuit que diga, bueno, hay, por así decir, el 20%, el 30%, el 40% sí. Las pensiones o los beneficios eran truchos o no eran ilegales. Digo, creo que hay que poner un poco más de seriedad a las situaciones, particularmente uno cuando planifica políticas públicas, tiene que ser con certeza y convocando, específicamente cuando se jactan de hablar de gobernanza, digo, hay que convocar a la ciudadanía, al poder público, a las empresas, a la sociedad, para que así también achicar esta brecha que hoy tenemos de la sensibilidad social y bueno, y la brecha de esta grieta que cada vez, en cambio de cerrarse, cada vez se está acrecentando mucho más. Gabriel, algunas personas que sabían de tu visita hoy con nosotros nos pedían que te trasladáramos la pregunta que tiene que ver con algo que mencionaste en la primera respuesta, que tiene que ver con el IAPOS. Hay mucha preocupación de afiliados al IAPOS de que han perdido, no solamente se le han encarecido los servicios, sino que han perdido algunos derechos. ¿Están recibiendo reclamos por esto también? Justamente hoy a la mañana recibía específicamente con los aumentos que aparte vienen hoy, que son aumentos exponenciales. Estamos hablando de 10.000 pesos a 100.000 pesos, o sea, en el criterio del aumento. Creo yo que si también no visibilizamos, no se olviden que el IAPOS pasó de la órbita de ser de la autonomía a pertenecer al Ministerio de Economía de la provincia, por cuanto, volvemos a lo mismo, si nos quejamos de las
estas visiones económico-céntricas Claro. de la nación, veamos la provincia porque están haciendo exactamente lo mismo. Ujú. Es una cuestión, mientras cierren las cuentas, es hacer todo para que el equilibrio se dé, pero sin dejar de lado que particularmente se atenta contra muchísimos derechos y con la salud. Y que particularmente, yo siempre digo, con la salud, perdonen la expresión, no se jode, Claro. hay que prestarle atención. ¿Por qué? Porque si uno, cuando planifica, no planifica en la prevención, esto a corto plazo va a ser muchísimo más caro. Y bueno, y el IAPO es un reflejo de eso. Piensen que la obra social más grande que hay en la provincia, piensen que es una obra social solidaria, piensen que si muchas personas empleados públicos, que cobran poco, porque también eso no todo es lo que se dice. Claro. Yo siempre digo, cuando los alumnos, tengo la suerte de plantear, cuando se atentan contra los empleados públicos, yo digo, el país en Argentina, lamentablemente, uno piensa que el problema está en el empleado público. Sin embargo, cuando uno ve en Europa, el 22% de los empleados de la población son empleados públicos. En Argentina, ¿sabe cuántos son? 18%. El problema no es la cantidad de empleados públicos, el problema es la eficiencia, los buenos controles, el que particularmente el empleado público se sienta funcionario público y preste un servicio. Nosotros siempre decimos en la Defensoría, cuando yo les hablaba de los 42.000 expedientes y las más de 160.000 atenciones recibidas, el grado de ponderación, ¿porque le resolvimos el problema? No. Simplemente esa ponderación, porque no a todos le resolvimos el problema, sino que la buena atención, la solidaridad, cosas que son detalles que mejoran la calidad de vida de aquel que tiene un problema. Sin embargo, del ámbito público como del privado, lo que se hace es expulsar. En cambio de ser solidario, lo que hacemos es expulsar. El problema siempre es del otro. Creo que la política tiene mucho que aprender, no la política en general, sino aquellos que ejercen la cuestión política, tienen mucho que empezar a tenderle una mano al ciudadano o ciudadana, porque si no, particularmente, estamos viendo en particular que muchas de las personas están buscando otros rumbos en otros países. Yo veo muchas veces los problemas que hay a nivel internacional con la movilidad humana. Bueno, Argentina, lo que estamos exportando, por así decir, justamente materia gris. Muchos profesionales, muchas familias que fueron empresarios. Hay un desequilibrio cuando en otras partes del mundo la movilidad humana se está dando por una cuestión de seguridad, una cuestión de buscar seguridad a lo mejor social o económico. Acá lo que se está haciendo es expulsar a nuestra juventud, a nuestros empresarios, y eso muchos no lo quieren ver, y eso repercute automáticamente en las vulneraciones de derechos que se dan, vuelvo a decir, en perder el objetivo en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia. Gabriel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y a disposición. Gracias. Muy bien, seguimos en Hora Política. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Rosne Wines. Desde 2007 nos especializamos en el asesoramiento de bebidas, quesos, fiambres y delicatessen nacionales e importadas. Contamos con un sommelier en la firma y envíos a domicilio sin costos. Aceptamos todos los medios de pago y los mismos los puedes hacer sin moverte de tu casa. Rosne Wines.
Visítanos en Alvear 273, Rosario. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡inicie! Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muy bien, seguimos en Hora Política y recibimos al diputado nacional Diego Giuliano. Diego, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias Un por gusto acompañarnos. siempre. Bueno, ¿cómo estás viendo la previa a esta convención constituyente? ¿Está el diálogo fluido? ¿Está el diálogo suficiente o todavía no? La verdad que es una cirugía mayor la constituyente, es decir, la sociedad tiene que involucrarse, meterse adentro de esa convención, porque es operación de cerebro y con muy poca anestesia hasta ahora, con muy poca anestesia, porque ese diálogo, esa consulta, esa oxigenación de lo que es el debate político, la verdad que no estuvo presente esta vez. No hubo mucha difusión de qué proyecto de provincia queremos para los próximos años. Imagínense que la última reforma de Santa Fe fue en 1962, hace 63 años que no se toca el pacto central de la provincia. Y la verdad que la elección que hemos tenido de convencional constituyente el 13 de abril fue muy pobre. Muy pobre porque fue récord de indiferencia. Desde la restauración democrática, 1983, hasta la fecha, fue la elección donde menos gente fue a votar. No llegamos al 55%, justamente en el debate principal de la provincia. Algunos dicen que eso fue casi una cosa intencional, que no se quiere que la gente se meta en cuestiones que son de la política para algunos. Y que nosotros, como más para Santa Fe, que somos el espacio político, en la lista que estuvimos con, ustedes saben, con Juan Monteverde, con todo un equipo, con Alejandra Rodenas, queremos que la gente se meta dentro de la convención, porque si no, las cosas salen en contra de la gente. Diego, hay un borrador circulando respecto a lo que vendría a ser el futuro reglamento de la convención. ¿Eso satisface? ¿Pudiste acceder? ¿Qué es lo que tendría que tener este reglamento que va a regir la convención constituyente? Mira, Javier, en general, cuando se va a una convención constituyente hay varias pulsiones, por decirlo de alguna manera casi psicológica, ¿no? Está la pulsión de los que gobiernan, está la pulsión de los que pretendemos gobernar la provincia en algún momento, está la pulsión de los que quieren gobernar para siempre, y están los que quieren romper todo. Y el reglamento es una muestra, yo diría, transparente de esas pulsiones. Por eso nosotros estamos planteando que el reglamento debe permitir un diálogo abierto y tiene que reclamar consensos. Una convención constituyente puede aprobar una constitución por un voto. Hasta ahora vemos que hay alguna relación de votos similares entre el gobierno provincial, el gobernador Puyaro, y el sector de la locomotora que dice que está de acuerdo con... Pero yo no creo que sea un voto más lo que una convención constituyente requiera para votar una constitución. Se requiere un consenso más amplio. Por eso el reglamento que nosotros proponemos es un reglamento que exige los 2/3 para poder aprobar un texto constitucional. Porque así pasó en muchas constituyentes. La última, la de La Rioja, requirió los 2/3. Esto obliga a un debate más amplio, a un tener que opinar, participar a los sectores que están involucrados. Ahí vamos nosotros. Bien. En ese sentido, sin duda que la posibilidad de que el presidente de la convención el voto del presidente valga doble, significa una complicación.
no hay antecedentes de voto doble del presidente en convenciones constituyentes. Los reglamentos más importantes, por ejemplo el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo de la Nación, lo que establece es al contrario. El presidente vota en caso de empate, y ahí el presidente vota. Y es más, le diría, en los reglamentos más importantes, que los que conocemos, los que hemos estudiado reglamentos, que es toda una materia dentro de una convención constituyente, indica incluso que el vicepresidente primero tiene que autorizarle al presidente que baje y que vote para que él pueda justamente dirigir la convención. En eso, digamos, todas las pequeñas trampitas, los atajos, van en contra de la legitimidad de la Constitución. Y nosotros los santafesinos, la verdad que nos merecemos una Constitución legítima, no solo legal, legítima y consensuada, porque Santa Fe tiene la mayor tradición constitucional del país. No hay otra provincia con semejante historia constitucional. La primera del país fue la Constitución de 1819, Brigadier López, principio de la soberanía del pueblo. En Buenos Aires estaban haciendo una constitución también, que no sirvió para nada, nunca la aprobaron. Era monárquica la constitución. Estaban buscando un rey. No sabían si era un inca, descendiente de los incas, o un Borbón que traían de Europa, o el príncipe de Luca. Y Brigadier López dijo soberanía del pueblo, en contradicción a esa cuestión monárquica. Fíjense nuestra tradición. Entonces Santa Fe no se merece una constitución por un voto, no se merece una constitución sin consenso, no se merece una constitución que rija para atrás. Los que plantean la reelección del gobernador actual quieren que la constitución sea retroactiva. No se puede, no se debe. Las constituciones son para adelante. Como decía Hermes Wiener, mire, voy a citar a alguien que no es de mi partido político. Hermes Wiener planteaba las constituciones son para adelante, la reelección no es para mí, decía Wiener. No estoy hablando ni de Reutemann, ni de Obey, ni de los gobernadores justicialistas. Estoy hablando de un gobernador socialista que plantó la idea de la reforma, pero dijo es para adelante. ¿Hay tiempo de revertir este escenario que estás planteando? Sí, hay tiempo, hay tiempo. Tiene que ver con la voluntad. Y yo confío, de verdad confío, no lo digo de una manera automática. Confío en que se va a reflexionar, en que va a ser necesario, obviamente, dialogar, hacer de esto un diálogo fructífero, pero no le conviene a nadie, ni al propio gobernador, una constitución a las trompadas, por decirlo de alguna manera. No le conviene a nadie una constitución en donde vayamos a los empujones, porque esas constituciones terminan por ser muy fugaces. Las grandes constituciones son las que establecen consensos importantes. La del 62. Acuérdense en qué momento se sancionó la Constitución del 62. El presidente constitucional en ese momento era Frondizi, preso Martín García. El gobernador de Santa Fe, Silvestre Benis, al borde de que vengan los tanques, decía Silvestre. Hicieron la Constitución. Duró 63 años. Fue sana, sabia. No tenemos que romper esa tradición y esa proyección. Primero está el proyecto de provincia, Javier. Silvestre Benis primero hizo un proyecto de provincia, después le dio constitución. ¿Y cuál era el proyecto de Silvestre Benis? Santa Fe, él decía, nueva arca del federalismo. El federalismo moderno tenía que empezar por Santa Fe. Por eso hizo el túnel subfluvial. Una obra federal, entre dos provincias, nada de discutir con la nación. La nación prohibía la conexión con la Mesopotamia porque decía que iban a invadir, que podía haber una invasión de Brasil y que había que aislar la Mesopotamia. Absurdo. Sin embargo, esa constitución se hizo en momentos difíciles, había estado en sitio en ese momento, y duró, y fue sabia. No tenemos que ir para atrás. Diego, llevándote al plano netamente nacional, la Cámara de Diputados se apresta a una sesión muy importante donde se van a debatir cosas trascendentes que tienen que ver más con la cuestión social que con la cuestión económica, más allá de que hay una agenda que plantea el Gobierno Nacional de siempre priorizar lo económico, que tiene que ver con los discapacitados, que tiene que ver con los jubilados. ¿Cómo estás visualizando esta próxima sesión en diputados? Vamos a una sesión de emergencia. Es decir, ni siquiera, cómo ha caído, te diría, la expectativa, incluso del Poder Legislativo. ¿Cuál es nuestra tarea esta semana? Una sesión de pura emergencia.
para resolver, ni siquiera para resolver, para amortiguar hoy la crisis que están viviendo los jubilados y los discapacitados en Argentina. Es decir, es el colmo de la crueldad. No vamos a discutir los grandes proyectos, las cuestiones, vamos a discutir si podemos restaurar las 180.000 o 200.000 pensiones por discapacidad que se perdieron en 1 año y medio, con auditorías que algunas fueron más truchas que lo que se pretendía discutir. Fueron auditorías que terminaron con un lenguaje estigmatizante de la discapacidad. Digo, realmente esto nos involucra mucho, porque lo que está pasando es muy grave, porque cortaron con los prestadores y porque con los jubilados pasa más o menos parecido. La capacidad adquisitiva de una jubilación en la Argentina desde diciembre del 23 a la fecha es 30% menos. Esto lo saben cada uno por sus padres, por los que están jubilados, los que están mirando. Todo aumentó, salvo la inflación del INDEC, que dice que las cosas van por un tubo. Para nosotros va por un tobogán. Pero la gente lo sabe en la casa, no hay que explicarlo demasiado esto. Entonces lo que vamos a hacer el miércoles es lograr quórum. Espero que los que están conversando con el gobierno corten la conversación por 24 horas y den quórum para lograr una restauración. Es 7.3% de la jubilación y aumentar ese bono, que acá todo aumentó menos el bono de los jubilados, que hace 1 año y medio que son 70.000 pesos. Y ahora la idea es llevarlo a 115.000 pesos. Digo, es de emergencia, vamos como los bomberos, no vamos como los ingenieros o los arquitectos de la sociedad, de la justicia social. Ojalá que podamos hacerlo, y les cuento. Digo, retomamos por último un tema que instalaste al principio de esta charla, la baja cantidad de votantes que hubo en la provincia de Santa Fe en abril pasado, pero es un fenómeno que después se empieza a dar en otras provincias. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un desencanto muy grande, ¿no? Creo que es un fenómeno que, si bien puede decirse universal, es un fenómeno que en la Argentina está calando profundo. Desencanto, frustración. Creo que es un gran desafío para todos los que nos toca cumplir funciones. El que no entienda que para él está equivocado. El que cree que esto es un problema del otro, no, es un problema nuestro. Es decir, nosotros tenemos que asumir que la sociedad está desencantada, entiende que no se le resuelven sus problemas y es obligación nuestra empezar, por eso lo del miércoles. El miércoles, señores, empecemos a resolver lo mínimo. Lo mínimo, no estamos haciendo ninguna revolución. Entonces, creo que ese desencanto es producto de una Argentina que por ahí tomó algunas banderas y creyó que se podía dolarizar, en el caso de la Argentina actual, sí. ¿No? Que se iba a poder vivir, ganar en dólares, y las jubilaciones dicen que aumentaron, y el discurso, ¿no? Uno escucha ese discurso y dice, están viviendo en otro planeta. Cuando el Garrahan le pasa lo que le pasa, a los jubilados le pasa lo que le pasa. Entonces la gente creo que en un punto dice, mirá, ya no creo más en nada. Es lo peor que le puede pasar a la democracia. La democracia se alimenta de la confianza. Y si no generamos confianza, tenemos que mirarnos al espejo y pedirle a la sociedad que le dé una nueva oportunidad a quienes realmente tienen ganas de hacer las cosas bien. En esa pérdida de credibilidad, digo, la sociedad no hace distinciones, ¿no? Dice, esto que está pasando es consecuencia de lo que pasó, y lo que pasó es consecuencia de lo que había pasado antes. Entonces, es como una historia de nunca acabar. Digo, ¿cuándo, como político, como referente, te pregunto, cuándo pensás que se empieza a reconstruir esa credibilidad y de dónde? Creo que hay que primero hacer un análisis de lo que pasó, ¿no? A mí me tocó ser ministro del gobierno anterior, ministro de Transporte, y siempre digo que las cosas se podrían haber hecho mejor. Y lo reconozco. Ahora, lo que también digo es que hoy estamos peor. En mi tarea de ministro de Transporte, digo, estamos en ese momento, hoy estamos peor. Hoy se cortó el subsidio al transporte. Algunos dicen, pero la gente no se enoja, la gente viaja igual. No, la gente se da cuenta
que aumentó el 700, el 800% el transporte. Y eso digo, hoy se cortó la obra pública, recién acabo de escuchar a ustedes con ese tema. Hoy la caja de jubilación de la provincia de Santa Fe le deben 5.000 millones de la nación. A ver, mira, yo pienso que en este caso no es solo unitario el que no manda los recursos, es unitario el que no los reclama. Es unitario el que no sale a plantear este tema fuertemente. Porque yo sé que los gobiernos ahora, y ese es un gran problema de la época, van con la encuesta en la mano y miran todos los días la encuesta, a ver si sube, baja, sube. Miren, hay decisiones que hay que tomar cuando a uno le toca gobernar, porque si no tiene que dedicarse a la diplomacia. El que no le gusta, el que le gusta la política, pero no quiere conflicto, hay un lugar, la diplomacia. Para el que le gusta resolver problemas, hay que administrar conflictos. Y yo le pido al gobierno provincial que administre el conflicto. Que vayamos por los fondos que perdimos en las jubilaciones, que vayamos por los fondos de la obra pública, que vayamos por los fondos del transporte, 25 millones de dólares por año. Estamos perdiendo nada más que en el transporte. Digo, esto se reconstruye con confianza, con tolerancia, pero sobre todo con exigirle a la política. A mí me gusta que la gente nos exija cada día más, porque los que sentimos esto como una vocación, un llamado a trabajar en el ámbito público, tenemos que dar respuestas. Diego, ha sido muy gentil, ¿eh? Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Seguimos en Hora Política. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. Bregando por el bienestar de todos los santafesinos. La elegancia para el hombre en ropa formal y elegante sport está en Brunos. Casamientos, graduaciones, eventos, indumentaria empresarial. Todo lo encontrás en Brunos, en el corazón del centro rosarino. Rioja 1076, casi esquina Sarmiento. Horario corrido. Brunos. Seguinos en nuestras redes. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados, una nueva oportunidad. Interbloque Unidos. Pórtico, un lugar donde encontrarás todos los accesorios para la moda. Visítanos y podrás encontrar una amplia variedad en sombreros, boinas, gorras, pañuelos, pazminas, ruanas y mucho más. Te esperamos en nuestro local para mostrarte todos nuestros productos. Pórtico, Entre Ríos, 393, Rosario. Todos los días, la ciudad de Pérez se levanta para hacer más cuadra de pavimento, para potenciar sus industrias, para construir más de 25 kilómetros de vía segura, para generar trabajo, para que la noche se convierta en día, para hacer esa ciudad unida que no para de crecer. Pablo Corsalini, intendente. Cortés Batani, servicios inmobiliarios, experiencia y profesionalismo en el mercado inmobiliario rural. Cortés Batani. Campos, compras, ventas, tasaciones. www.cortesbatani.com. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡inicie! Son solo 6 pasitos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Mini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Muy bien, Javier, como planteábamos al principio del programa y a lo largo de las entrevistas, sin ninguna duda que subyace esta confrontación entre lo económico y lo social por las antinomias políticas, pero sin ninguna duda que hay que buscar la manera de articular ambas para trasladar
esta satisfacción de las necesidades que tiene la gente. Sí, de hecho, Sergio, fíjate vos lo que viene ocurriendo en las últimas horas en la Argentina, ¿no? Los modos con los cuales se manifiesta el propio presidente del Gobierno Nacional frente a temas en los que nadie pone en discusión la necesidad de emprolijar, de terminar con nichos de corrupción, pero sí una virulencia que implica englobar a todos en esa situación, luce como un exceso desmedido. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que ocurre con el tratamiento del tema discapacidad, con lo que ocurre en el Hospital Garrahan. Criticar estos modos no implica, obviamente, rechazar algunas decisiones del Ejecutivo Nacional que incluso uno comparte, ¿no? Emprolijar, obviamente, el Estado o los servicios que brinda el Estado para hacerlo más eficiente, eso nadie lo pone en tela de juicio. Lo que no es correcto, lo que tal vez corroe el marco democrático, es esa crítica desmedida para algunos protagonistas de estas estructuras del Estado. Muy bien, nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo lunes. Gracias por todo y estamos apurados porque vamos a disfrutar los chocolates que trajo nuestro amigo Javier de Bariloche. Chau, hasta el lunes. A disfrutarlo,